Bueno, buenos días, buenas tardes, casi navideñas a los asistentes. Hoy seguimos con nuestra siguiente charla del ciclo de conferencias online del proyecto CIAICO Ética y Estética del cine documental animalista en las culturas occidentales del siglo XXI. Hoy tenemos el placer de contar con la doctora María Custodia Sánchez Luque, que es miembro de este grupo de investigación de Culivian, y tiramos por la rama francesa. Bueno, Esther ya habló también se adentró en los estudios franceses. Eh, y bueno, María Custodia es licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares, es doctora en estudios franceses y convención de doctor europeo por la Universidad Complutense. Actualmente es profesora ayudante doctora de Filología Francesa en la Universidad Rey Juan Carlos. Es revisora en CELEM, perdonad que mi pronunciación, en la revista Complutense de Estudios Franceses. También es miembro del grupo de investigación eh, MISTRAD, supongo que se pronuncia, sobre historia de la traducción y traductología en la Universidad Rey Juan Carlos, y también es miembro del grupo de innovación docente consolidado de cooperación intradepartamental docente de la misma universidad. En cuanto a investigación se refiere, ha trabajado la ecocrítica, la presencia de los animales en la literatura. Creo que es la primera vez que, ahora corrígeme si me equivoco, Custodia, que te estás adentrando con el tema de documentales. Sí, Y sobre todo ha trabajado la figura de Zola. El título de su charla de hoy es, como veis, el activismo animalista a escrutinio a través del documental bueno, no lo voy a intentar pronunciar porque no, Vegan vers la désobéissance civile, supongo. Así que cuando quieras, Custodia, muchas gracias. buenos días. Gracias, Claudia, por la presentación. El documental Véran vers la désobéissance civile es de 2023, realizado y dirigido por Marion Dupuy y Marie Roy. Marion Dupuy, este mismo año, en 2023, ya dirigió otro documental animalista, Dans le regard, en sus miradas, sobre un refugio de animales abandonados. Y Marie Roy, además de realizadora, es actriz y es la persona a la que vemos presentando el documental. Este está estructurado de la siguiente manera. Comienza con la escena de una joven, la actriz Marie Roy, que se dispone a comerse unos huevos con jamón y queso mientras ve la televisión. Pero al encenderla se encuentra con las imágenes de unas gallinas criadas en batería difundidas por la Asociación Animalista L214. Entonces ahí se muestra a las gallinas amontonadas a razón de 16 por cada jaula de metro cuadrado, imágenes impactantes que tienen para esta joven que ve la televisión el valor de una revelación que la llevará a reflexionar y a indagar sobre el sufrimiento que se esconde tras su plato de comida y marcará un punto de inflexión en su grado de empatía. Esta joven, que es la presentadora del documental, será el hilo conductor que guíe al espectador a través de una investigación articulada a base de una serie de entrevistas. La primera entrevista eh, llevada a cabo es con una activista llamada Edna Stragol, que milita en la asociación InfoVegan, quien nos ofrece una aproximación al concepto de veganismo, al que presenta no como una dieta, sino como un estilo de vida integral basado en una equivalencia moral entre animales, humanos y no humanos. A lo largo de la entrevista, ella menciona que lucha por persuadir al resto de la sociedad para que cambie su estilo de vida, porque desde la óptica vegana
la explotación animal es algo tan estructural que se esconde tras infinidad de actos de nuestra realidad cotidiana, no solo en nuestros frigoríficos, sino también en nuestros armarios de ropa, cosméticos, productos de limpieza, fármacos y en la institucionalización de los malos tratos por diversión a través de espectáculos con animales o de la caza. Este enfoque concuerda bastante con la definición que formuló de veganismo en 1950 Leslie Cross, miembro de la Sociedad Vegana del Reino Unido, como la búsqueda del fin del uso de los animales por parte de los hombres para alimento, productos, trabajo, caza, vivisección y para todo el resto de usos que impliquen la explotación de la vida animal por el hombre. En este sentido, quiero citar también a Jordi Casamitjana, autor del libro Ethical Vegan, y además escribió un artículo, El veganismo es la última opción ética, donde declara que un vegano ético no puede ser racista, misógino, belicista, especista, capacitista, negador de las crisis climáticas, homófobo, islamófobo, cazador, viviseccionista o transfobo, en alusión a que al adoptar el veganismo se adoptan todas las otras buenas opciones éticas, es decir, todo lo relacionado con la defensa de la justicia social, de la justicia con mayúsculas. El siguiente aspecto que se aborda en el documental es el de los diferentes tipos de activismo. Se analizan todas las vertientes, desde el ala blanda hasta el ala dura, ¿no? Se nos presenta primero la variante pacífica, la practicada por Edna Stragol, a la que vemos en un puesto de la Vegan Place. La Vegan Place es un mercado vegano que se organiza en Francia todos los años en distintas ciudades del territorio nacional. En esta ocasión tiene lugar en Orleans y allí se busca sensibilizar al público mostrándole otras formas de consumir sin productos de origen animal. La participación en ferias y mercados veganos es un medio pacífico para difundir el veganismo. Otro que se nos muestra también en el documental son acciones pedagógicas en las calles destinadas a sensibilizar a la población sobre la causa animal. Estas acciones consisten en la colocación de pancartas y letreros en contra del especismo. Algunos letreros tienen mensajes muy elocuentes, como este que vemos, en el que se incide en la condición del cerdo como ser sintiente. Podemos leer: siento, veo, escucho, respiro, como, duermo, puedo divertirme, puedo ser feliz, puedo convertirme en tu amigo, puedo amar, estoy vivo, soy alguien, no algo. Se busca el estímulo emocional causado por el impacto visual como elemento disuasorio. El hecho de que el documental empiece con escenas de maltrato infligido a gallinas es prueba de esta intencionalidad. En este modelo de activismo pacífico, lo que se busca es que sea el público el que se acerque a los activistas para hacerle preguntas, para informarse, en lugar de que sean los activistas los que interpelen directamente al público. Otro aspecto amable del activismo pacífico, movido por una filosofía de cohabitación de individuo a individuo en igualdad entre animales humanos y no humanos, sería el de la creación de santuarios. En el documental asistimos a la entrevista que realiza Marie Roy a una voluntaria del santuario Le Vernou, que por ironías del destino está en un antiguo coto de caza que heredó la fundadora del santuario, Julie Leydeux, en la zona de bosques de la Sologne, en el centro oeste de Francia. Allí se aloja animales rescatados de la industria cárnica para ofrecerles una vida en libertad, sin explotación ni maltrato, donde ellos pueden recuperar sus códigos sociales. Esto último es muy importante considerando que en las explotaciones ganaderas los animales
experimentan una frustración total de sus instintos naturales y la ruptura de sus relaciones sociales. Llama la atención el letrero que preside la entrada al santuario con una frase de Kafka, que se hizo vegetariano en 1910, donde podemos leer: ahora puedo observaros en paz, ya no os como. Es una reflexión con la que los conversos al veganismo nos identificamos. En la entrevista sorprende también escuchar a la voluntaria contar que muchos de esos animales han sido rescatados mediante su compra en ferias de ganado, pagando cantidades irrisorias, como 50 euros por un burro. Que el hecho de salvar una vida o no esté al albur de pagar una cantidad de dinero tan pequeña es algo que invita a la reflexión, ¿no? Y ya pasaríamos al activismo beligerante. Es el tipo de activismo que da título al documental, al pregonar la desobediencia civil, tomando medidas de choque contra las carnicerías y los mataderos. Marie Roy nos lleva a Tours para conocer la asociación 269 Life France, con unos 1.200 miembros en todo el territorio francés que buscan impedir actividades relacionadas con la explotación animal mediante la confrontación directa con cualquier actor implicado, eh, ya sea pasando desde el ganadero hasta el consumidor, pasando por el carnicero que vende la carne en la carnicería, porque consideran que el placer de comer carne, de comer animal, es algo ilegítimo, por lo que hay que sabotearlo. En Tours, Marie Roy entrevista a Alexandra Moret, que es delegada regional de esta asociación 269 Life France, eh, que acuña el término happening shock eh, eh, para referirse a la estrategia que sigue la asociación mediante el uso de pintura que imita la sangre, falsas extremidades de animales, masa viscosa que imita las vísceras animales, etcétera. También se recurre a la provocación usando sin ambages la palabra holocausto. Alexandra Moret lo explica por la similitud entre las cámaras de gas utilizadas que usaban los nazis para exterminar a los judíos y los métodos de aturdimiento para los cerdos a base de dióxido de carbono. Yo he escuchado en ocasiones críticas a esta equiparación por considerarla aberrante y desproporcionada. Sin embargo, el historiador Charles Patterson eh, establece que cuyo padre había muerto luchando contra los nazis, ya establece esta conexión en 2002 en su libro Eternal Treblinka, Our Treatment of Animals and the Holocaust. La diferencia entre el exterminio de unos y otros radicaría en que el de los mataderos no se funda en un odio racial ni en la voluntad de exterminio de un pueblo, sino en la transformación de vidas en mercancía. La siguiente entrevista a la que asistimos es con Sébastien Arsac, cofundador de la asociación L214, que graba vídeos impactantes en mataderos para luego difundirlos y dar a conocer lo sórdido de estos espacios. Entre agosto y septiembre de 2018, L214 grabó unos vídeos en el matadero de Boischaud, en Nantes, que supusieron el cierre del establecimiento y una multa de 123.000 euros a la comunidad de comunas de la Chartre y Saint-Sever, administradora del matadero. En estos vídeos, que se tomaron a lo largo de unos 5 meses, se ve, entre otros horrores, a vacas que han sido mal aturdidas y que están siendo sangradas vivas,
a corderos matados en la misma sala donde esperan sus congéneres conscientes que presencian la escena, comprendiendo que acto seguido van a seguir la misma suerte. En esta entrevista conocemos que esas imágenes fueron obtenidas por lo que se conoce como un lanceur d'alerte. Es la figura del activista infiltrado que encontramos también en otros países que mediante cámaras ocultas graba imágenes de violencia y abusos en macrogranjas, mataderos o laboratorios para luego difundirlas. En otro momento del documental vemos infiltrarse durante la noche en una ganadería de cerdos de la Bretaña a unos miembros de la asociación Direct Action Everywhere, especializada en la producción y difusión de vídeos robados en ganaderías intensivas y mataderos. Las imágenes que obtienen son perturbadoras, con cerdos en condiciones de hacinamiento en espacios de poco más de 1 metro, con cadáveres de lechones por el suelo, otros agonizando. También vemos en otra imagen a una cerda totalmente inmovilizada que vive así y está ahí solo para que los lechones se acerquen a mamar. Aquí vemos otro detalle. Bueno, en la entrevista explican que ellos hacen esto para mostrar la realidad que se esconde tras las fotografías, a veces idílicas, que figuran en los paquetes de jamón que se venden en los supermercados. Este tipo de investigaciones está deteriorando la imagen de los negocios cárnicos y causando pérdidas millonarias, como ocurrió con el matadero de Boisseau. Con el fin de que estas imágenes no salgan a la luz, los gerentes de las empresas cárnicas reciben directrices específicas para evitar que activistas encubiertos puedan ser contratados y accedan a las instalaciones. Aitor Garmendia, en un artículo que publicó en 2018 en El caballo de Nietzsche del diario.es, habla de las medidas de blindaje de la industria cárnica en Estados Unidos para obstaculizar la infiltración de defensores de los animales. El poder de estos lobbies de la industria ganadera es tan grande en Estados Unidos que han estado detrás de leyes que persiguen la afirmación dentro de sus instalaciones. Estas leyes, conocidas como ACAG, leyes Mordaza, han generado mucha controversia en Estados Unidos. Algunos tribunales las han declarado institucionales y periodistas, juristas, activistas y organizadores pro derechos civiles han advertido de que atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información y, por supuesto, el bienestar animal. Este asunto enlaza con otro aspecto abordado en el documental, que es el concepto de bienestar animal, al que se presenta como un fraude y es un aspecto en el que merece la pena detenerse. Este concepto surge porque en la década de los años 60 el gobierno británico encargó a Roger Bramble, profesor de zoología de la Universidad de Bangor, una investigación sobre las condiciones de los animales en las granjas. Con ello se pretendía dar respuesta a la indignación eh, provocada tras la polémica publicación en 1964 del libro Animal Machines de Ruth Harrison, donde se describían los horrores de la cría de animales. El estudio corroboró que el trato que estos recibían en las granjas era espantoso y desarrolló unas pautas para garantizar que los animales tuvieran unas condiciones mínimas de bienestar. A partir de sus conclusiones, el gobierno británico creó el Farm Animal Welfare Advisory Committee, que años más tarde, en 1979, pasó a llamarse Farm Animal Welfare Council. Desde entonces han sentado los estándares de bienestar animal que hoy influyen en las legislaciones de todo el mundo.
Desde que la sociedad ha comenzado a mostrar cada vez mayor preocupación por la realidad de los animales en las granjas, la industria ha reaccionado. Según una encuesta del Eurobarómetro de 2016, la mayoría de la gente muestra preocupación por la situación de los animales en las granjas y los mataderos, y a partir de ese momento ha habido un boom de los sellos de bienestar animal. Detrás de la mayoría de estos mal llamados sellos de bienestar se encuentra la propia industria cárnica, algo totalmente contradictorio porque ¿cómo puede una industria autocertificarse? ¿Qué credibilidad tienen estas certificaciones? ¿Y qué hay de verdad en lo que afirman? Investigadores como Javier Moreno, cofundador de la Asociación Igualdad Animal, el ya citado a Héctor Garmendia o Edward Winters, autor del libro Esto es propaganda vegana, constatan que en la mayoría de los casos se trata de operaciones de marketing para limpiar la propia imagen y han llegado a estas conclusiones analizando los requisitos que los mismos implicados en la industria cárnica se exigen a sí mismos en los sellos de bienestar animal, requisitos que en la mayoría se basan en la transposición de la obsoleta ley en vigor. Javier Moreno, en un artículo de 2022 titulado La verdad tras los sellos de bienestar animal, habla de un sello llamado Compromiso Bienestar Certificado, creado por la propia Interporc, la interprofesional del sector porcino. En 2020 se encargó una investigación sobre esta certificación al veterinario Alonso Senovilla, que, por cierto, este veterinario se había convertido en activista vegano a raíz de su experiencia trabajando en macrogranjas y certificando, inspeccionando mataderos. Bueno, pues la investigación llevada a cabo por Senovilla concluyó que la obtención de este sello no garantiza que la explotación tenga en cuenta el bienestar animal, puesto que, entre otras acciones, se permite la castración de los cerdos sin anestesia ni analgesia y el aturdimiento con CO2, que está comprobado que les causa angustia. Las investigaciones coinciden en que el concepto de bienestar animal nunca tendrá en cuenta el interés del animal, porque el propósito de las industrias cárnicas es perpetuar la explotación animal de un modo que ésta siga siendo rentable. Edward Winters, en su libro Esto es propaganda vegana, ejemplifica muy bien todo esto mediante el caso de Red Tractor. Ahí, como digo, ejemplifica todo este fraude de los sellos de bienestar animal. Red Tractor es la etiqueta de certificación de bienestar animal más importante del Reino Unido. Sin embargo, lo que no sale a la luz es que este sistema de certificación fue creado por la Unión Nacional de Agricultores, que defiende los intereses de los ganaderos. En el Departamento de la Unión Nacional de Agricultores, encargado de formular las normas de Red Tractor, se encuentran personas que han trabajado para algunas de las mayores empresas cárnicas de Europa, como Avara Foods. Es decir, muchas de las explotaciones ganaderas inspeccionadas por Red Tractor son dirigidas por miembros del Consejo de Dirección de Red Tractor. Si este sello de certificación creado por la Unión Nacional de Agricultores, una organización financiada con las cuotas de los ganaderos, esos a los que en teoría tiene que inspeccionar, se trata en definitiva de un sistema de garantía de calidad dirigido por las mismas personas a las que se supone hay que exigir responsabilidades. También quería mencionar que en noviembre de 2019 se publicó en el periódico Independent que en una explotación ganadera del Reino Unido, eh, que por cierto, eh,
era uno era propiedad de uno de los directivos de la Unión Nacional de Agricultores. Salió a la luz que ahí se agredía y se abusaba sexualmente de los animales. Entonces, a raíz de la noticia, un portavoz de la granja alegó que unos intrusos se habían colado en las instalaciones y habían efectuado grabaciones vulnerando el derecho a la privacidad de los implicados. Como afirma Edward Winters, es tan grande la reticencia a reconocer lo que ocurre en las granjas y en los mataderos que, aunque la investigación no era ilegal, el sector estaba más dispuesto a condenar la investigación en sí que las grandes irregularidades que ésta ponía al descubierto. Pero fijémonos que uno de los propietarios era directivo de Red Tractor. Las empresas cárnicas pretenden hacer creer al consumidor que los animales están protegidos por normativas, pero lo cierto es que el denominado bienestar animal y la aplicación de su marco legislativo solo se implementan en la medida en que éste no incida en la producción, porque los estándares de bienestar animal ni impiden la muerte de los animales ni evitan su sufrimiento físico y emocional que es inherente al sistema de producción kármica. Estos estándares quedan supeditados a las necesidades de la industria y la existencia de un marco legislativo no asegura la aplicación efectiva de la norma. Tampoco es posible comprobar el procedimiento que se sigue durante la matanza de los más de 60.000 millones de animales que son enviados al matadero cada año en todo el mundo, 80.000 en el Estado español, según datos de la FAO. Los mataderos actuales son fábricas a las que los camiones llegan cargados eh, cada día con cientos y con miles de animales. Algunas plantas procesan eh, 10.000 pollos por hora o 10.000 cerdos al día, por lo cual no hay forma posible de controlar todo esto. En conclusión, estas certificaciones de bienestar animal solo sirven para edulcorar la imagen de la industria cárnica. La siguiente entrevista a la que asistimos en el documental es con un miembro del Front de Libération des Animaux, Animal Liberation Front, eh, a la que el activista, al que es entrevistado, llega con la cara cubierta y cuando empieza a hablar se le distorsiona la voz. Esto es por su propia seguridad, porque las acciones llevadas a cabo por los integrantes de este grupo, más radicales que más, digamos, más violentas que la de los activistas radicales, se consideran abiertamente delictivas. Se trata de una organización fundada en Reino Unido en 1979, sin jerarquía, compuesta de pequeñas células independientes de entre 1 y 5 activistas, unidos por un mismo principio: liberar al máximo de animales posibles hasta que desaparezca por completo la explotación animal. El tono de la presentadora del documental, Marie Roy, respecto a Animal Liberation Front, me pareció ligeramente inquisitivo, a juzgar por la manera que tenía de interpelar al activista con preguntas como: ¿cree usted que los cambios que quieren alcanzar pueden lograrse sin que la sociedad entienda sus acciones? O si ustedes llevan a cabo sus acciones en secreto, ¿cómo es posible que consigan sensibilizar a la gente, puesto que para sensibilizarse es necesario que vean las acciones que realizan? Bueno, creo que esto debe ser matizado. En primer lugar, las acciones llevadas a cabo por Animal Liberation Front sí que se dan a conocer, porque precisamente buscan sacar a la luz el horror que se esconde en espacios inaccesibles para el público, como mataderos o laboratorios. Una de sus acciones más famosas es la liberación
en 1985 de 700 animales secuestrados para la experimentación científica en un laboratorio de la Universidad de California. Entre esos 700 animales, además de haber perros, gatos, conejos, ratones, zarigüeyas y palomas, se encontraba el macaco Bridges, al que nada más nacer, para estudiar los efectos de la ceguera, le habían cosido los párpados, habían tapado los ojos con esparadrapo y le habían colocado un dispositivo electrónico de ultrasonidos sobre la cabeza. Estaba previsto que el experimento durara 3 años, al final de los cuales matarían a Bridges para estudiar su cerebro abierto. Tras su rescate, Bridges recibió tratamiento y rehabilitación para recuperarse de la ceguera, los espasmos musculares, la neurosis y el estrés provocado por los experimentos, y cuando su tratamiento hubo concluido, fue trasladado a un santuario de México. El resto de los animales también fueron ubicados en distintos santuarios. Cuando uno conoce estas historias, es fácil empatizar con Animal Liberation Front y entender que en algunas ocasiones tengan que entrar violentamente en instalaciones, pues esta es la única forma de rescatar a esos animales, aunque esas acciones puedan ser consideradas delictivas. Mm, Los veganos, partidarios de un activismo más revolucionario, más radical, defienden que hay que hablar exclusivamente del sufrimiento animal y que asuntos como la preservación del medio ambiente o nuestra salud serían secundarios por ser antropocéntricos. Sin embargo, otros activistas piensan que la lucha antiespecista debe ser algo transversal, de tal manera que la defensa de los animales sea indisociable de la de los derechos humanos y de la naturaleza. Esta última posición tiene mucho sentido, considerando que la industria cárnica es responsable de la desforestación de grandes superficies para producir alimentos para el ganado. Sabemos que gran parte de la producción de soja en Latinoamérica se destina a la fabricación de piensos, lo que profundiza las desigualdades. Este sistema de producción de la carne implica en ocasiones el desplazamiento forzoso de comunidades campesinas e indígenas. Por ello estoy de acuerdo en que la lucha antiespecista es algo transversal. Si analizamos los dos métodos de activismo, el pacífico y el radical, vemos que ambos persiguen los mismos objetivos: sacar a la luz el horror que se esconde tras las paredes de ganaderías intensivas, mataderos y laboratorios, y visibilizar los sentimientos de angustia que experimentan los animales explotados. Esta idea de la visibilización enlaza con el concepto de disonancia cognitiva, un aspecto que se aborda en el documental y en el que también quiero detenerme. En tanto que las aberraciones infligidas a estos animales permanezcan ocultas en granjas o mataderos, también en laboratorios, nosotros seguiremos ignorando el problema. Cuando percibimos que los animales demuestran sintiencia, perdón, y emociones, se produce en nuestra mente una reacción de empatía, y en ese momento se pone de manifiesto lo errónea que es nuestra idea preconcebida de que son simples máquinas biológicas. Este es el proceso por el que pasa la protagonista del documental que describí al principio. Para que esta reacción no ocurra, es necesario que el sufrimiento animal esté fuera del alcance de nuestra vista y de nuestra mente. Esto es lo que la industria cárnica quiere que sintamos, y es la razón por la que actúan con tanto secretismo. La disonancia cognitiva es un concepto psicológico acuñado por Leon Festinger hacia 1950 y se define como el estrés psicológico que se produce cuando los valores de una persona se contradicen con su comportamiento. A raíz de un informe sobre la posibilidad de prohibir en el Reino Unido
la importación de foie gras. La directora del Comité Interprofesional de Palmípedos del Foie Gras, Marie-Pierre T., hizo unas declaraciones publicadas en The Guardian mostrando su indignación por un problema de apreciación basado en percepciones erróneas, en percepciones antropomórficas de que los animales sufren cuando se les introduce un tubo por la garganta para alimentarlos a la fuerza y que su hígado engorde hasta 7 veces más del tamaño normal. Además, Marie-Pierre T. manifiesta que tenemos que dejar de imaginarnos que nos introducen a nosotros un tubo por la garganta, porque la garganta de un pato o de un ganso no es como la nuestra. Esto para mí es un exponente claro de que los implicados en la industria cárnica quieren que tomemos distancia psicológica respecto al maltrato animal para que quedemos ajenos al proceso y nos eximamos de toda responsabilidad. Por otro lado, el análisis superficial del activismo vegano por parte de los sectores especistas conlleva a menudo la estigmatización, el reproche, incluso la burla. Muchos activistas son rechazados porque su idea de lo que es correcto no está alineada con lo que cree la mayoría de la gente. Estos sectores especistas invocan las leyes de la naturaleza para justificar el consumo de animales, obviando que precisamente lo que se hace con los animales de renta es lo más alejado de la naturaleza que pueda existir, porque estos animales sufren un proceso totalmente industrializado que implica crías selectivas o inseminaciones artificiales. Para hacerse una idea de lo que nos hemos alejado de la naturaleza, eh, de, mm, para entender la magnitud del cambio que ha producido la cría de animales en la estructura biológica del mundo, basta con fijarse en el estado de la biomasa mundial, un término referente a la cantidad de materia viva, como los animales y las plantas. Según un estudio sobre la distribución de la biomasa en la Tierra, publicado en 2018 en Proceedings of the National Academy of Sciences, un 98% de la biomasa de los mamíferos se corresponde solamente con los humanos y con los animales que los humanos crían para su alimentación. El estudio calcula que ha desaparecido la mitad de los animales en los últimos 50 años y paralelamente a todo eso, los humanos seguimos criando animales en macrogranjas de tal manera que esto no para de crecer. Nos encontramos claramente en medio de una crisis de biodiversidad. Otro efecto creado por este sistema de producción alimentaria, del que cabría hablar, es el de las enfermedades zoonóticas, aquellas transmisiones víricas de animales a humanos. En 2020, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente enumeró los 7 factores que favorecen la aparición de enfermedades zoonóticas, de entre los cuales solamente uno no estaba relacionado con el consumo de animales, porque hacía referencia a la transmisión de enfermedades que se produce cuando nosotros viajamos en nuestros desplazamientos, pero los otros 6 estaban directamente relacionados con la explotación animal, porque hacían referencia a la demanda mundial de proteínas animales, a la ganadería y al cambio climático. Y es que nuestras decisiones alimentarias conllevan un efecto dominó con repercusiones mundiales. No se trata solo del impacto sobre los animales, sino también el daño medioambiental
pero además está el riesgo de que surjan pandemias mortales a causa de enfermedades que transmiten los animales criados en las macrogranjas por las condiciones de confinamiento masivo y hacinamiento con escasa higiene. Esto puede ocasionar la propagación de virus. Para que luego todo esto es para que luego los especistas invoquen el estado natural como argumento que justifica la explotación sin límites de otros seres vivos. Por otro lado, los detractores del activismo animalista parecen ignorar que muchas autoridades académicas defienden que la naturaleza humana no es radicalmente discontinua y la del resto de animales. Citaré solamente tres ejemplos. Por ejemplo, el filósofo Jean-Marie Schaeffer afirma en su libro El final de la excepción humana, publicado en 2007, que los estudios filosóficos muestran que la humanidad no es ni el punto de partida ni el de culminación de la historia y que no hay nada que pruebe que nuestra especie responde a los propósitos de esa historia más que otras muchas formas de vida. También el historiador Éric Bagaté, especialista en las relaciones entre el animal y el hombre, califica la tradicional distinción entre el humano y el animal, establecida por las filosofías y las religiones durante 2500 años, como vana, pueril y distorsionada. Vana porque opone una especie concreta, la humana, a un concepto, el animal, que no existe, que simplemente es una categoría que enmascara la realidad de la multiplicidad de especies. Pueril, porque la cuestión de la diferencia entre una realidad, el humano, y un fantasma, el animal, nunca ha servido para conocer la diversidad de animales, sino para que el humano adopte una posición de fuerza y distorsionada porque sabemos todavía muy poco sobre los animales y establecemos las diferencias sobre creencias a menudo estereotipadas, confundiendo la investigación con un discurso de dominación. Bagaté añade que considerar a los animales no es degradar al ser humano, es reflexionar sobre la multiplicidad de especies, siendo la humana una de ellas, no en términos de superioridad y jerarquía, sino de diferencia, de especificidad y de riqueza de cada una. Por otro lado, los estudios críticos animalistas demuestran que los mismos discursos usados para infravalorar a los animales son utilizados también para explotar y masacrar a grupos humanos. Es la misma base moral desde la que se ha discriminado a mujeres, negros, homosexuales y otros grupos considerados como inferiores. Esto lleva a la cuestión del paradigma animalista, que analiza cómo la dominación de humanos sobre animales está íntimamente relacionada con la dominación de la especie humana entre sí. A este respecto, me parecen muy interesantes las reflexiones de Ana Verdú y José Tomás García en un artículo titulado La ética animalista y su contribución al desarrollo social, donde sostienen que los sistemas de poder humanos se han especializado históricamente en la invisibilización, represión y silenciamiento de todo aquel de cuya explotación dependía el bienestar del resto y que la enorme disparidad establecida entre animales y humanos proporcionó el modelo legitimador para someter a aquellas personas que no poseyeran las características que convencionalmente se consideraban atribuibles a la esencia de lo humano. Es la, es la visión que tuvieron los europeos sobre los nativos africanos y americanos en sus primeros encuentros con ellos, que por no poseer características como la misma religión, la misma cultura, la misma educación, racionalidad, un lenguaje que que los europeos considerasen inteligente, fueron considerados como inferiores.
La última entrevista que quiero destacar del documental es la de Jocelyne Porcher, directora de investigación de INRAE, el Instituto Nacional para la Investigación Agronómica. Eh, Porcher es una firme defensora de la producción de carne in vitro, y que se presenta como alternativa al carnismo convencional. En la entrevista, Porsche desarrolla una argumentación muy racional, expone abiertamente que esta nueva forma de obtener carne está en consonancia con el sistema económico capitalista, en el que solo importa la rentabilidad económica, como los grandes grupos empresariales dedicados a la industria ganadera están reconvirtiéndose para no sufrir pérdidas económicas, cómo a partir de células cultivadas in vitro se pueden extraer toneladas de carne. Como digo, su discurso es racional y sin ningún asomo de conflicto ético por el hecho de que esta técnica siga formando parte de la lógica especista de la explotación animal, porque el animal sigue siendo un recurso a explotar. Lo que cambia es el modo de extracción. Es un tema interesante de debate, pues al cultivo celular se le pueden hacer algunas objeciones. Eh, es un sistema que no es de explotación animal. Las células necesarias para producir esta carne artificial se extraen de animales reales. Estas células necesitan vivir en un medio muy concreto para reproducirse y formar los tejidos correctamente. Este medio es suero fetal bovino, extraído de fetos de vacas embarazadas a las que se mata para extraerles el feto. Bueno, el proceso sería el siguiente. Primero se mata a la vaca y luego se saca el feto aún vivo para extraerle la sangre del corazón. Es un procedimiento, además, que se ha perfeccionado a base de experimentación animal. Según un artículo de Cristian Moyano Fernández sobre los límites morales de la carne in vitro, publicado en 2021 en la revista Bioética y Derecho, para obtener estas células bovinas, cada año se producen alrededor de 500.000 de litros de este suero en todo el mundo, a partir de hasta 2 millones de fetos de terneros. Después que una vaca madre es sacrificada y eviscerada, se extrae de su útero al feto, se le inserta una aguja entre las costillas para obtener, aspirar del corazón la sangre que se necesita con todas estas células madre. Solo se usan fetos de más de 3 meses, porque de lo contrario el corazón es demasiado pequeño para perforarlo, y aunque ya se empiezan a hacer pruebas en otros medios de cultivo que no requieren células embrionarias de animales como algas, la opción mejor, la que presenta mejores resultados y la más adoptada sigue siendo el uso de fetos mamíferos. Esto abre un debate sobre el bienestar animal, porque como he dicho, el medio de cultivo para el crecimiento de la carne sintética requiere de ese suero fetal bovino extraído de vacas inseminadas artificialmente, a las que hay que matar para extraer a los fetos. También abre un debate ético. Si partimos de la premisa de que la vida de un animal, como puede ser una vaca, no es inferior a la de un humano, ya que a un humano no le practicaríamos esta intervención. En mi opinión, la carne in vitro eh, perpetúa la cultura de la carne y de la explotación animal, perpetúa también la idea errónea de que el consumo de carne es necesario para llevar una buena alimentación. Em, para concluir y retomando el punto de vista antropocentrista, el documental termina evocando la previsión de la ONU acerca del crecimiento demográfico, según el cual en 2030 seremos 8.500 millones de habitantes en el planeta, por lo que hay que buscar
otros modelos de consumo que sean más sostenibles. Esta llamada de atención se puede interpretar como una alusión indirecta a la desforestación en América del Sur y a la utilización de sus tierras para cultivar soja destinada a alimentar el ganado europeo y estadounidense. Sabemos que la demanda de productos animales es en parte responsable de la extrema pobreza, el hambre y la desnutrición que padecen 3.000 millones de personas en el mundo. Todo ello vendría a justificar el cultivo de carne in vitro como una solución para paliar el problema del hambre. Sin embargo, la carne de laboratorio no va a solucionar esta dramática situación. Esta carne eh, para su sintetización necesita imperativamente infraestructuras tecnológicas muy costosas, laboratorios avanzados, conocimientos técnicos muy específicos que requieren grandes inversiones en formación, lo que la convierte en un producto no accesible para cualquiera por tratarse de una tecnología de coste muy elevado, por lo que incluso podría generar todavía más desigualdad. El problema del hambre en el mundo no se debe, por otro lado, a la falta de alimentos, sino a un mal reparto y a un mal acceso a los mismos. Y esto, lamentablemente, requiere de otras medidas. Yo personalmente no creo que la sintetización de carne artificial vaya a ser la solución. Bueno, y esta ha sido mi exposición. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir para estar más presente. Muchísimas gracias, Custodia, por este recorrido a través de este documental, concretamente, y viene bien para, como es nuestra última charla del año, hacia un recorrido de cómo está, eh, cómo están las distintas industrias y gracias también por los datos tan actualizados, ¿no? Que eso es necesario siempre tenerlo en cuenta, estar con los datos más actualizados a mano. Para romper el hielo, si te parece, Esther se ha tenido que ir, pero ha dejado una pregunta en el chat, la voy a leer, que era un poco por donde yo también te quería preguntar. Eh, Ella pregunta, ¿qué implicaciones podrían tener estos tipos de activismo del que has hablado para la identidad nacional, en francesa, entiendo, o mejor dicho, la Glow Local? Y es verdad que a medida que, por complementar un poco lo que estaba diciendo Esther, a medida que estabas hablando, ¿no? y haciendo este recorrido tan extenso que cubre la temática del documental, vamos viendo, perdón, que se siguen, o sea, que es la reproducción de las mismas estrategias, las mismas analogías Sí, discursivas que encontramos con el Holocausto o el tipo de shock moral que vemos con el tipo de activismo más performativo, las reacciones a las gag laws, que en Francia es verdad, o tengo entendido, si no estoy actualizada, que no hay leyes a gag, pero sí que ha habido bastantes iniciativas a sacarlas adelante sin que esto se haya llegado a cumplir. Entonces, Francia, a mi entender, y sin ser de estudios franceses, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene una historia tan particular, eh, por ejemplo, en el siglo XIX, con el desarrollo de la fisiología experimental y la vivisección en el sentido más moderno, y viniendo también de la tradición de Descartes, etcétera. Eh, y luego tiene una industria culinaria muy potente que lo asocia, ¿no? a ese tipo de explotación que se hace. Entonces, por aportar un poco y añadir a lo que pregunta Esther, ¿qué aporta el contexto francés, el contexto identitario francés? ah, ¿Qué crees que puede aportar al tipo de activismo que se pueda hacer? Es decir, ¿qué permite el contexto francés en cuanto al tipo de activismo que se pueda hacer o que lo haga particularmente nacional o local? Gracias. bien. ¿Quieres decir, por lo si he entendido bien,
la trayectoria histórica por las vivisecciones que practicaba el profesor Bernard, ¿no? Luego la tradición, anteriormente la tradición de Descartes. ¿Quieres decir que esto viene a romper con esa tradición de alguna manera, este activismo tan... No, no, igual no lo he formulado bien. o alabar esa imagen. Por ejemplo, yo en mi imaginario siempre tengo presente al Reino Unido como pionero no solo en derechos, fue la primera ley de protección animal. Bueno, no, la primera fue en Bohemia, pero la siguiente fue en Reino Unido en cuanto a derechos colectivos LGTBI, de la mujer. Pero Francia menos, ¿no? Por todo lo que tú has comentado. ¿Te referías un poco a eso? No, igual no lo he formulado bien. Me refiero a, por ser más básica con la pregunta, ¿qué Sí. aporta la tradición, la cultura, la historia francesa? ¿Cuál es su granito de arena, si se quiere, a visionar tipos de activismo? Porque como tú dices, viene mucho la tradición británica, luego la anglosajona con Estados Unidos y han definido un poco el paradigma de activismo Ay, perdón, occidental. quiero enchufar la batería, perdón, un Y, segundo, que perdón, me y- estaba quedando. Sí, Igual no hay nada la concretamente verdad, francés en pues este aspecto, pero la verdad es que no he hecho una reflexión en ese sentido. Lo que pienso que, bueno, es todo esto, lamentablemente, es, no sé si estaréis de acuerdo, es relativamente reciente la ley de protección animal. Se crea a mediados del siglo XIX, pero bueno, como en otros países. Tampoco sí influyó en que sacrificaran a los animales en vez de la vía pública en espacios específicamente diseñados, que eran los primeros mataderos. Eh, También en la segunda mitad del siglo XIX, los escritores del realismo, como Émile Zola, Flaubert, Maupassant, hicieron una grandísima aportación a la causa animalista. Yo creo que tiene una gran deuda con todos ellos que lucharon por defender ese concepto de contigüidad entre el animal y el humano, pero en mi opinión todo eso seguía permaneciendo ahí como, sí, dentro de las élites intelectuales, pero realmente estos movimientos animalistas vienen a remover muchos cimientos, a poner en entredicho muchos principios establecidos, y yo creo que, en mi opinión, probablemente me equivoque, pero no es que aporten nada específico, son movimientos que se alinean con lo que está ocurriendo en el resto de Europa. No sé si vale. estáis de acuerdo. A lo mejor debería reflexionar más profundamente sobre ello, pero así de entrada lo veo así. No creo que aporten nada especial. Ujú. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien tiene otra pregunta. Nacho. Hola, muchas gracias, Victoria. Y también en relación con la pregunta anterior, Custodia, custodia. perdón, Víctor, custodia, perdón. No pasa nada. Disculpas por la confusión. En relación con la anterior, aunque solo sea porque yo soy de francés, yo sí que creo que hay una especificidad respecto Ah, al francés, pues me más que interesa nada escuchar. porque yo, aunque solo sea porque es lo que explicamos en clase precisamente, siempre hay una especie de omnipresencia y ubicuidad de lo anglófono a la hora de entender cuál es el surgimiento de este activismo animalista desde el siglo XIX y mucho antes, pero es curioso cuando en clase explicas a Rousseau y explicas que todo lo que es el concepto de respeto que establece Bentham a partir de la famosa pregunta, ¿no? No se trata solamente de saber si hables o se razona, la pregunta no es si sencillamente es lo que se todo eso lo establece
exactamente Rousseau 20 años antes en sus textos y en particular en el discurso sobre el origen del fundamento de los derechos de los hombres, ¿no? De la igualdad entre los hombres. Entonces sí que yo creo que hay una corriente de sensibilidad que establece Francia de manera incluso pionera respecto de lo que es la anglofonía, solo que en Francia es verdad que ese tipo de caldo de cultivo que ha tenido una presencia muy clara y que quizá no se ha materializado con la urgencia con que se materializa a partir de 1824, ¿no? Con las primeras leyes en Estados Unidos, las primeras sociedades protectoras en Inglaterra. En Francia lo hacemos igualmente con la ley Gramont en 1850 y con todo el movimiento antiviseccionista, que por otra parte tiene también incluso mucha presencia incluso de manera muy temprana, con todo lo que es el proceso revolucionario. Y un libro de Pierre Cernat que habla de los animales de la revolución, que ha sido publicado recientemente, en el que se establece cómo los principios revolucionarios proponían otorgar un rango de legitimidad moral a los animales humanos, que luego, evidentemente, no, ha tardado en plasmarse desde el punto de vista legislativo. Pero sí que la sensibilidad revolucionaria francesa fue muy pionera en ese sentido y sobre todo en utilizar ese principio de sensibilidad, que es algo que más tarde se irá reconvirtiendo con nociones de piedad y con nociones de piedad integradas dentro de lo que es la domesticidad, y eso en los géneros literarios, que somos los que somos de literatura, lo explica sobre todo con respecto a lo que es el melodrama. Todo lo que es la domesticidad melodramática propia del espacio que se representa en el teatro, todas las obras, y es el libro que alguna vez hemos comentado con Claudia, que yo estoy escribiendo actualmente, todos hablan de una nueva forma de entender ese animal como un integrante de la domesticidad y como un integrante que tiene que ser respetado, que tiene que ser atribuido en un grado de dignidad, y que sin embargo eso siempre ha parecido soslayado en los estudios franceses, porque es verdad que, por ejemplo, es muy llamativo lo tardía que es la primera traducción al francés de Animal Liberation de Singer, que se publica en 75, pero en Francia tarda muchísimo en ver la luz en francés. Y es verdad que parece que en cierto modo desde los estudios franceses siempre se ha intentado o aplacar esa voz o en cierto modo minimizarla, pero luego si vas rascando te vas dando cuenta que desde el punto de vista cultural tiene, si no la misma tradición, sí incluso, yo diría incluso un cierto rango de pionerismo, si se puede decir así, respecto a la tradición anglófona. Y no hay más que ver pues todos los textos que están siendo ahora recuperados dentro de lo que es la historia literaria francesa, desde Montaigne, etcétera, etcétera, y no solamente Voltaire, Dumas, todos los que son del 18 y el 19, pero incluso muy anteriores en el 17 y en el 16, que han tenido esa sensibilidad. Y la pregunta que yo quería hacer muy rápidamente a Custodia, María Custodia, es porque, aunque solo sea porque somos de francés, y aparece también en el documental que he podido ver en Jocelyn Porchet, que es de las más controvertidas que existen ahora dentro del rango de la francofonía, junto a Vincent Desprez, que aunque sea belga, pues también está dentro de la francofonía, pero Jocelyn Porchet es de las más controvertidas precisamente por oponerse tanto a la explotación ganadera, pero también respecto de su oposición muy clara a todo lo que es el animalismo, o todo lo que es el veganismo, todo lo que son los movimientos de liberación animal, y sobre todo a partir de su establecimiento esa noción de trabajo no tanto en tanto que producción de bienes y de servicios, sino en una especie de, desde el punto de vista sociológico, de una especie de, si queremos, de contubernio o de pacto tácito, que es un poco también la noción de agencia que pone Desprez, pero sobre todo ese punto de complicidad que se puede establecer entre ciertas especies y el humano. Entonces, la pregunta era, ¿qué opinas tú, Custodia, respecto de esa noción de trabajo y de complicidad que establece Justin Porchet como utopía hacia un futuro que, por cierto, no descarta que hay que sacrificar animales, por lo tanto, es muy cuestionada incluso en el propio ámbito de la francofonía, pero como parecía también en el documental, pues en cierto modo ver cómo se podía expandir la relación a partir de ese cuestionamiento que plantea la propia Porchet, que ya insisto, es una figura compleja y no poco polémica. Sí, Es el... sí es, perdón, has terminado. A mí me parece una figura, como tú bien dices, compleja. Ella, Jocelyn Porchet, fue ganadera. No sé si. Y ella, bueno, abandonó esa profesión precisamente por las referencias que le hacían sus empleados sobre el sufrimiento animal que observaban en la explotación eh, que ella, que ella regentaba. Eh, yo, la verdad, sí, ella ha escrito mucho, ha realizado mucha investigación sobre la agricultura celular, la fabricación de carne sintética, y lo ve como una alternativa para el futuro. Pero yo lo contemplo con muchas reservas, lo contemplo con muchas reservas porque, como he dicho, es una tendencia que viene a perpetuar la cultura del carnismo contra la cual yo estoy, y además
no me gusta mucho ese tono peyorativo de Porcher para con los activistas animalistas que propugnan el veganismo. La verdad que no tengo muy buena opinión. Y como digo, esa previsión de un futuro a base de carne sintética, pues la veo con reservas, empezando porque no está exenta de explotación animal. Entonces, es así, serán explotados menos animales, pero los que están ahí, esas vacas que tienen que ser sacrificadas y evisceradas, no sé, no lo veo con mucho optimismo. Muy bien, muchas gracias. A, Gracias. a- a mí me gustaría saber qué opinión nos merece el tema de la agricultura celular. No sé, me parece muy un tema de debate importante. Muy candente. No sé si alguien quiere chime in antes de... No solo desde el punto de vista racional, que es el que mantiene Porcher, sino también por las implicaciones éticas, ¿no? Por Porque supuesto. no haríamos, no fabricaríamos carne sintética de humanos. Entonces, si partimos de la premisa de que un animal no es inferior a un humano, Totalmente de acuerdo, Custodia. Oscar, creo que quería intervenir. Cuando quieras, Oscar. Bueno, antes de nada, oye, muchas gracias. Gracias, a Claudia, y gracias, bueno, a vosotros. todo el grupo por montar esto y a Custodia por la presentación. O sea, ha estado genial. En realidad no ha sido tanto, o sea, no ha sido lo que yo me esperaba, porque no ha sido tanto una presentación sobre el documental, ¿no? Y sobre elementos de este, sino, bueno, más en general, lo cual está genial y bueno, ojalá puedas dar esta presentación a otras audiencias, audiencias que no tengan familiaridad con el tema porque bueno, ha sido un gran trabajo y ojalá pues esto sirva para convencer a más gente. Em, Quería algo comentar sobre lo que estuvisteis hablando antes, y es lo siguiente, con respecto a las peculiaridades, ¿no? Del antiespecismo en el mundo de habla francesa. Eh, o sea, creo que hay una dimensión un poco histórica y otra dimensión un poco más contemporánea. Entonces, en el plano histórico yo creo que habría sido muy interesante ver lo que habría pasado de no haber sido por las guerras napoleónicas en Francia. Porque seguramente sí que habría sido bastante posible que el movimiento de defensa de los animales contemporáneo hubiera tenido pues un inicio también en Francia, ¿no? Dicho esto, también creo que en el mundo de habla inglesa había peculiaridades, sobre todo de carácter religioso, entre, ¿no? Entre muchos, había muchos autores que eran eso, pues predicadores religiosos que por motivos, bueno, que igual no viene al caso hablar aquí, pues tuvieron interés sobre el asunto y que también favorecieron que esto fuera para adelante, pero bueno, al margen de esto sí que eran valores ilustrados, ¿no? Que luego el hecho de ver los caballos muriendo, usados como transporte, pues también disparó eso, ¿no? En las ciudades sobre todo, y creo que entonces, bueno, habría sido un escenario diferente para verlo, a pesar de que creo que haya esas peculiaridades británicas. Pero sí que, por cierto, solo un apunte. Creo que las primeras leyes de protección animal vinieron en India y con mucha antelación. Ah, Y como siempre nos lo centramos en desconocía. Europa, Muchas sí. gracias. Pero luego sí que hay una cosa con el antiespecismo actual, y es que el movimiento de defensa de los animales en general, cuando comparas, ¿no? En distintos contextos lingüísticos, el francés es con diferencia el más intelectualizado de todos, el más donde la teorización antiespecista es más fuerte. De hecho, tú hablas con activistas, con líderes de organizaciones, o ves las páginas web de las organizaciones del mundo de habla inglesa y las comparas con las del mundo de habla francesa, y hay una diferencia muy notable, porque en el mundo de habla francesa no se busca solo pues, un cambio de actitudes, perdón, de conductas, que la gente no coma animales y demás, sino que hay toda una teorización por detrás, ¿no? En el sentido de, pues bueno, cuestionar el especismo, cuestionar un poco,
Bueno, en fin, eso, que es mucho más intelectual. Creo que aquí el papel igual de los Carré Antispecies fue bastante importante. No hay nada semejante en el mundo de habla inglesa, ni tampoco que yo sepa en otros lugares, ¿no? Y entonces, puede ser que esto haya sido debido a algo fortuito, que en los años 90 pues hubo un grupo de activistas ahí franceses, ¿no? David Olivier, Yvonne Ardel, Estivá y toda esta gente que cuadró simplemente que aparecieron ahí y que fue una cosa que podía haber sido así como podía haber sido de manera diferente. O puede ser que tenga un enraiciamiento, ¿no? Digamos, en la tradición francesa, ¿no? Del pensamiento francés. Yo no sé esto, y tenía curiosidad porque nos contaras algo al respecto. Y bueno, no estoy hablando de lo que preguntaste, ¿no? Sobre la carne in vitro. Yo creo que cuanto menos sufrimiento haya, cuanto menos muerte de animales haya, mejor. Y creo que, bueno, o sea, es menos malo que se mate a algunos animales que se mate a billones de animales, pero bueno, eso obviamente es una discusión muy amplia, pero bueno, yo Sí. mi pregunta la quería centrar en esto que te planteé. Y de nuevo, muchísimas gracias y espero que podamos después de esto seguir hablando. Bueno, y perdonad que he hablado un montón para hacer mi pregunta, No, pero como encantada de estamos aquí en familia, escucharte. bueno, Y muchas gracias. eh, de nada, pues yo creo que sí puede haber mucho de cierto en lo que dices, porque en Francia hubo, cuando has mencionado lo de los caballos, hubo una, a finales del siglo XIX se produce una reacción muy grande con todo ese sufrimiento animal, porque claro, los animales empiezan a sufrir más que nunca en el siglo XIX debido a la industrialización, al auge de la minería. Por ejemplo, los caballos utilizados en las minas, una vez que eran bajados a las minas, ya vivían allí toda su vida hasta que se morían. Luego ya cuando empezaron a crearse los primeros ascensores, los sacaban el fin de semana. En fin, puede, sí, que se haya ido generando una concienciación eh, por la observación de ese sufrimiento animal. Y sí, yo sé que en el plano de la intelectualidad eso ha estado muy presente. Lo que yo decía antes, respondiendo a la pregunta de Claudia, es que, en mi opinión, todo eso, quienes lo han sacado a la vía pública han sido los activistas de nuestros días. Eh, Puede haber una tradición más cultural, sí, y tú dices que teorizan como nadie, mucho mejor que los ingleses y que en otros países, y puede ser debido a, a que la observación de ese sufrimiento, esas reacciones, hayan ido generando, y yo ya he mencionado que es lo que más conozco, la literatura realista, en la segunda mitad del XIX, hizo muchísimo por la causa animal en sus escritos. Y sí, eso ha tenido que crear una tradición, ¿no? Pienso que ahora se refleje y que a la hora de releer todos esos escritos con una nueva luz, eh, pues aparezcan muchas manifestaciones que a lo mejor antes no habían sido observadas. Ahora leemos las cosas con otra luz, afortunadamente, porque nuestras conciencias van despertando. Nacho, ¿quieres Sí, chime in? muchísimas gracias. Muchísimas gracias a lo que formulaba Oscar, porque yo estoy completamente de acuerdo con respecto a eso, con respecto al enorme basamento teórico que tiene todo el movimiento animalista francés. Y precisamente es que yo creo que yo que trabajo sobre todo literatura francesa y sobre todo literatura francesa del siglo XVIII y XIX, lo que nos damos cuenta es que en gran medida si el universo teórico está hoy en día saturado prácticamente de publicaciones en inglés, a pesar de lo enormemente amplio que es el campo francés, responde sobre todo a dinámicas editoriales, porque textos franceses de los 70 y de los 80 sí que ha existido, pero sí que es verdad que parece que tenemos una tendencia a leer a lo norteamericano y eso responde quizá
a esa tendencia que tenemos, por lo menos los que somos de literatura, a leer más que en inglés y sobre todo en español igual, en inglés que en francés, a pesar de que curiosamente el francés tenía mucha más presencia antes. Pero si cogemos todo lo que es ese movimiento animalista en Francia, la Liga Francesa de los Derechos del Animal es del 77, los cahiers antispécistes son del 91, pero es que luego incluso la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que la firman la UNESCO en París, es también de los 70. Entonces, es curioso que sí que ha habido un caldo de cultivo muy amplio, pero yo creo que si eso no ha salido a la luz es porque realmente por parte de la Academia Francesa, y los que hemos estado en contacto, y seguro que estáis de acuerdo con eso, es muy textocéntrica y muy logocéntrica. Tiene muchísima dificultad para adaptar aspectos que no sean textualizados. Yo, por ejemplo, que trabajo mucho presencia de animales vivos en espectáculos, en espectáculos escénicas y en el cine, te das cuenta que todo lo que es la literatura francesa, todo lo que es la Academia Francesa, siempre ha ninguneado la presencia de un animal vivo sobre un espectáculo. Siempre ha sido una especie de trazabilidad muy difícil de encontrar, un vestigio muy poco visible, y es algo que siempre ha desaparecido, mientras que los estudios anglófonos sí que han dado al arte escénico con la presencia de animales vivos una presencia que nunca se le ha dado por parte francesa, porque no tenía esa trazabilidad textual. Y todo lo que aparece reflejado muy pobre por parte del texto, entre ellos, evidentemente, la presencia de un animal escénico vivo en lo que es un espectáculo en vivo, nunca ha tenido ningún tipo de visibilidad para el universo francés, que siempre se ha trazado, quizá por esa tradición cartesiana, siempre se ha centrado en lo que es la textualización de ese animal, que por cierto siempre es lacunaria y muy residual. Pero es curioso que, efectivamente, en Francia sí que encontramos muchísimos textos que hablan. Zola tiene textos sobre los animales vivos. André Antoine, en las puestas en escena que tiene de los textos de Zola, son también respecto de lo que es la presencia de animales vivos y el tratamiento de dignidad y de ética. Lo tenemos en Alejandro Dumas, lo tenemos en muchísimos autores que han sido, lo tenemos en Voltaire, lo tenemos en toda una tradición literaria francesa que quizá por ese cartesianismo que siempre ha dominado hasta muy recientemente, que se ha ido en cierto modo abriendo a doctrinas anglófonas que siempre han sido miradas con muchísimo recelo por parte de la Academia Francesa. Siempre todo lo que han sido los estudios culturales los han mirado siempre como una especie de ideologización, y de hecho hay un debate muy fuerte en las universidades francesas con respecto a la enorme presencia, según ellos, colonial presencia por parte de los estudios anglófonos de introducir la ideología dentro de los estudios literarios, que tienen que estar anclados, como si eso no fuera una perspectiva ética ya per se, tienen que estar anclados exclusivamente en el texto y en el estudio todavía estético clásico del texto, que es lo que encontramos en las universidades que sabemos que están más jerarquizadas que son las universidades parisinas. Y en cierto modo es muy curioso que hoy en día vas viendo cómo hay muchísimos investigadores en Francia más sensibles a esas cuestiones, que lo que hacen es aflorar una tradición que ha estado siempre ahí, pero que siempre se ha querido soslayar. Y yo creo que ahí, en esa forma de querer evitarlo por parte de Francia, es sobre todo una cuestión más puramente propia de lo que ha iniciado esta conversación, que es una cuestión idiosincrática de lo que es lo francés y de cómo lo francés tiene que proyectarse respecto de lo que es una injerencia de corte anglófona dentro de lo que son nuestros propios estudios patrios. Es muy difícil todavía ver en las grandes universidades centrales de Francia, Paris 4, Paris 3, en París la Sorbona nueva es más moderna, pero en París 4, en la Sorbona antigua, Sorbonne Université, es muy difícil ver cómo todavía ese tipo de temas tienen cierta presencia. Trabajamos nosotros con Astrid Guillaume, que es la presidenta de la Sociedad Francesa de Zoosemiótica, es la que ha fundado también numerosas asociaciones veganas y animalistas en Francia, y hablando con ella nos contaba las enormes reticencias que tiene esa universidad, insisto, que es muy piramidal el sistema francés, para poder introducir todas estas cuestiones, y ha conseguido un gran logro. Ella participó, por cierto, en la comisión de lexicografía que introdujo el concepto de sentiencia en el Larousse, en Francia, en 2020, y nos comentaba la enorme dificultad que tienen ese tipo de temas para tener una presencia académica general, a pesar de la enorme apertura que tenemos hoy en día, pero que todavía la imbricación para poder hacer mémoire de recherche, para presentar tesis de lo que se llama HDR, tesis para poder dirigir, perdón, trabajos para dirigir tesis, promociones para poder catedratizarte dentro de este tipo de temas. Es decir, todavía está muy, muy, muy sesgado, y todavía tiene muy poca permeabilidad el ambiente académico francés para que esto tenga una presencia clara dentro de las universidades. Y yo creo que eso no es tanto porque no existiese una tradición previa, que desde luego las guerras napoleónicas generaron mucha desconfianza hacia todo lo que venía de Francia, y eso sobre todo en el contexto anglófono, que siempre entendió que Francia era una especie de espacio donde solo había revoluciones, imperios, golpes de Estado, tal igual, sino sobre todo también porque en cierto modo, ocultado una cosa que siempre ha estado ahí y que afortunadamente en los últimos 15 años vemos que está aflorando, y hay una enorme cantidad de investigadores franceses que, a pesar de esas dificultades que tienen para implantarse y consolidarse en las universidades con estos temas, siguen
publicando y siguen publicando, curiosamente, en francés antes que en inglés, porque esa es otra característica propia de los franceses, que tienen mucha dificultad a la hora de querer leer o de querer escribir en inglés, no porque no lean, sino porque prefieren optar por seguir escribiendo en francés antes que en escribir en otras lenguas. Por lo menos dentro de lo que es el hexágono francés, antes de lo que es la francofonía de Suiza o de Bélgica. Y perdón por la extensión también. No, no, muy interesante. Bien, bien, bien está. Belén, no sé si quieres chime in a lo que dice por aquí. Sí, yo tenía una pregunta también. Bueno, primero, muchísimas gracias por la charla, ha sido fascinante. Yo quería preguntar también, pensando en relación con lo que comentabais de la especificidad del animalismo francés, por la recepción en Francia de los distintos activismos antiespecistas, ¿no? Como has comentado en el documental, como que tiene una estructura que nos lleva de la mano desde un activismo, un antiespecismo más fácil, más digerible para el público general, hacia otros activismos más radicales, pues no sé, el ALF, ¿no? Entonces, quería preguntar si por la recepción de estos distintos tipos de activismos en Francia, y si crees que esta recepción es distinta allá que en España. Eh, pues Pero si el depende. documental apunta a eso, bueno, no lo Sí, he visto, sí, confieso que no yo, lo he yo visto. te he entendido muy bien. Pues el activismo más blando, el que implica, eso lo explican muy bien en el documental, el que implica que sea el público el que observe las acciones de los activistas es bien recibido. Ahora, el activismo más radical, más violento, como el de ALF, Liberation Front, es, perdón, he mezclado el acento francés con el inglés. Eh, el, el del Frente de Liberación Animal. Ese es más controvertido porque implica eso, son a- acciones consideradas abiertamente ilegales, y lo son, porque entrar en un laboratorio a llevarse a los animales es robar para muchos. Entonces, ese es más... es, es más controvertido, es peor visto. Depende, por eso te digo que la recepción depende del nivel de radicalidad del activismo. Muchas gracias, Custodia, y gracias, Belén. Bueno, una última intervención por parte de Nacho. Perdón, ya es la última, porque al ser de francés, como siempre son las horas de inglés, pues un poco más. Yo Es creo que que me he trabado, me he mezclado el acento francés con Yo, el yo- inglés. yo creo que Desastre. la actividad más profunda que encontramos en Francia mismo viene de L214, de la asociación L214, que son los que más han montado, los que más activos han sido, los que más en follones han conseguido, los que más visibilidad pública mediática han tenido y los que también más repercusión judicial han tenido en Francia, que les han metido en la cárcel no sé cuántos. Entonces, es los que realmente han tenido la voz en ese tipo, que por cierto viene el nombre viene del Código Rural francés, ¿no? De la ley. Entonces, ese tipo de activismo, el más parecido a lo que podemos encontrar en Estados Unidos o en otros países europeos, desde luego procede de la L214, que son los más, en cierto, atrevidos a la hora de hacer muchas cuestiones y los que más, desde luego, aparecen recogidos en los textos teóricos, los que más, en cierto modo, también han sido hondos a la hora de teorizar y de dar una construcción intelectual a sus acciones y desde luego si hubiese que citar a unos yo desde luego citaría, bueno, es el que aparece en todos los medios en Francia continuamente. Y luego estaba revisando respecto a lo que es el origen del activismo francés, de cuando lo explicamos, claro, es que en Francia, estaba mirando la fecha, el Animal Liberation y es un texto que no es tampoco, pero Animal Liberation se traduce en el 93, es decir, del 75 al 93 parece que en cierto modo no hay una versión francesa de ciertos textos que se han utilizado canónicamente, aunque solo sea como trampolín como disparadero para siguientes textos. Nada más, perdón. Gracias.
Muchas gracias, Nacho. Y bueno, sobre todo, gracias, Custodia. Como bien ha señalado Oscar al principio de su intervención, bien es verdad que el ciclo solemos, ¿no? En las charlas, pues estar más centrados en lenguaje cinematográfico, etcétera, etcétera, pero la verdad es que viene muy bien tu charla como colofón final de lo que es este año del proyecto, por cuanto yo agradezco de nuevo la actualidad de los datos que has aportado y un poco hacer un recorrido universal de en qué situación estamos, ¿no? Con respecto a distintas industrias y dar un poquito de forma de acabar el año. Así que muchas gracias, Custodia, por tu contribución y no puedo más que desear a todos los asistentes, agradecerles que estén aquí y por supuesto desearos a todos feliz Navidad, feliz Año Nuevo y continuaremos con el ciclo en enero, que si no me equivoco tenemos a Claire Parkinson dando una charla para nosotros. Muchas gracias y gracias, Custodia. Muchas gracias. Yo quería agradecerte porque creo que los activistas necesitamos muchos espacios así. Y es magnífico poder expresarse en foros como este. Muchas gracias y también felices fiestas para todos. Un abrazo. Gracias.